Si estás estudiando para el examen de certificación PMP o vas a dar el examen de certificación PMP en los próximos días, este video te será de muchísima utilidad porque vamos a ver 5 errores que te van a ayudar y que debes evitar durante tu preparación y durante el examen. De esta manera comencemos revisando cuáles son estos errores que debemos evitar. En primer lugar, centrémonos en los errores de preparación. ¿Cuál es el primer error que deberíamos evitar? El primero es justamente estudio inconsistente. Muchas veces tenemos el siguiente caso. En una semana estudiamos el día lunes, pausamos el martes, el miércoles tenemos una reunión y no podemos estudiar, así que retomamos el jueves y luego estudiamos el domingo tarde. ¿Esto qué causa? Causa que estudiemos o que hayamos extendido el tiempo de estudio durante toda una semana. Sin embargo, por la curva del olvido, vamos a olvidar más de la mitad de lo que hemos aprendido. ¿Qué es la curva del olvido? La curva del olvido básicamente me indica cuál es la retención que voy a tener a lo largo del tiempo. Entre más corto sea el tiempo entre lo que aprendí y el tiempo que pasa, pues mayor retención tendré. Sin embargo, conforme más tiempo pase, pues esta retención se irá disminuyendo. De tal forma que a los 7 días habré retenido menos del 20% de la información que adquirí. Esto es algo que buscamos evitar. Y para lograr evitar esto, se recomienda realizar estudios de manera que sean consistentes. ¿A través de qué? A través de un repaso escalonado. ¿Esto qué significa? Significa que todos los días repasamos. Al momento de repasar, nuevamente llegamos al 100% y nuestra curva del olvido se hace menos empinada. Si vemos, se hace cada vez más plana. Y si nosotros estudiamos en el día 2, nuevamente, regresamos al 100% y va reduciéndose justamente esta curva. Y esto es lo que buscamos a través de un repaso escalonado. Buscamos reducir esta curva del olvido, de tal forma que tome más tiempo el olvidar las cosas. Y eso es lo que vamos a buscar lograr a través de un estudio que sea consistente y no de un estudio que sea inconsistente. ¿Qué causa un estudio inconsistente? Causa, en primer lugar, nuestra vida ocupada, el trabajo, la familia, las responsabilidades. Adicionalmente, no estructurar un plan de manera realista. Tener una mentalidad en la que digo, voy a estudiar cuando tenga tiempo libre. Eso hace que nosotros no estudiemos de manera efectiva. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Lo primero que deberíamos centrarnos es justamente en establecer tiempos de estudio. Esto puede ser a través de ¿qué? A través de bloques de estudio. Estos bloques de estudio deberían ser de 1 hora y media a 2 horas. Adicionalmente, resulta clave que establezcas una fecha límite. Es decir, yo voy a dar el examen en unas 6 semanas o en 12 semanas. Establezco una fecha. Una vez que establezco una fecha, yo podré estructurar un plan. Y esto a su vez me permitirá evitar el pensar estudiaré cuando pueda, sino como ya tengo un plan, yo puedo agendar justamente en mi calendario, en mi día a día, un horario de estudio. Y esto se refleja dentro de un cronograma. De tal forma que si yo establezco un bloque estructurado y sé cuánto tiempo voy a estudiar, este cronograma lo debe reflejar. Teniendo, por ejemplo, planes en los que diga voy a estudiar de lunes a sábado, de 7 de la noche a 9 de la noche. Establezco justamente un cronograma y este cronograma tiene que ser realista. Y esto es clave. Si el cronograma no es realista, tristemente no servirá de nada nuestro cronograma. Tenemos que tratar de cumplirlo. Eso nos permitirá evitar un estudio inconsistente y no ser víctimas de la curva del olvido. En segundo lugar, dentro de la preparación, también es importante tomar en consideración el hecho de practicar. Leer sin practicar es uno de los errores que peor resultados dan. Considera el siguiente caso. Tú comienzas a leer, estás leyendo el Penbook, revisas un curso de preparación y haces apuntes dentro de tu cuaderno. Sin embargo, esto no garantiza que te vaya bien en el examen. Considera que si tú vas al mundial de fútbol y conoces todas las reglas y todas las estrategias, si no tocaste el balón, si no pateaste el balón y no desarrollaste esa habilidad, de nada te servirá saber todo eso. El examen de certificación PMP es similar, porque el examen no evalúa tu memorización, evalúa cómo eres capaz de aplicar ese conocimiento a situaciones reales. ¿Qué causa este problema?
Las causas de leer sin practicar vienen dadas en primer lugar porque hay una mentalidad que a veces tenemos en la cual pensamos que si nosotros leemos, memorizamos, pues vamos a probar. Esto puede ser verdad en ciertos casos, pero para el examen de certificación no, porque el examen no evalúa la memorización, evalúa el juicio profesional, es decir, cómo podemos tomar decisiones basados en las buenas prácticas y estándares. Y existen también mitos en los cuales se piensa que el examen está lleno de cálculos y fórmulas, lo cual es falso. Actualmente, más del 90% de las preguntas del examen son situacionales. Esto significa que nos ponen en una situación en la cual tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, el interesado X hace una acción Y. ¿Qué debería hacer primero el director de proyecto? Tenemos que tomar una decisión basada en las buenas prácticas. ¿Qué podemos hacer para poder solventar este inconveniente o para poder sobrellevar este error? Lo primero que tendríamos que hacer es comprar unos simuladores que sean efectivos y que sean de alta calidad. Dentro de marcocalle.com tenemos un simulador enfocado en esta certificación. Adicionalmente, puedes revisar simuladores como Study Hall o de Pablo Lledó, simuladores que te ayudarán. Algo importante es que utilices por lo menos 2 simuladores. ¿Para qué? Para que no te acostumbres a un solo estilo de pregunta. Adicionalmente, practica. Una vez que ya has leído, una vez que ya has revisado algún video y una vez que ya has hecho tus apuntes, recuerda practicar. Es clave que practiques y si puedes, practica entre 30 a 60 minutos diarios con preguntas que te ayuden a desarrollar esas habilidades para definir y entender cómo aplicar esas buenas prácticas. En tercer lugar, realiza simulacros largos. Esto es fundamental. El examen no solamente evalúa tu conocimiento y la expertise que tienes para aplicar los estándares, también evalúa el tema del estrés y cómo manejas situaciones complejas, ya que el examen se compone de 180 preguntas que tienen que ser completadas en 230 minutos. Eso te coloca en una situación de estrés en la cual deberás poder gestionar adecuadamente y la mejor manera de ir gestionando es a través de practicar. De esta forma, los días sábados, intenta hacer un examen de este tipo y revisa las preguntas. Esto es clave y muchas veces no se hace. Revisa o tómate un día para revisar. Por ejemplo, di el examen el sábado, el domingo lo reviso y reviso todas las preguntas, tanto las correctas como las incorrectas. ¿Esto qué nos permite? Nos permite identificar cuáles son nuestros puntos débiles. Y con base en eso vamos a lograr crear y vamos a desarrollar un diario de aprendizaje en donde vamos a anotar todos los elementos o todos esos temas que tengamos dificultades. De esta forma, lo que vamos a hacer aquí no es solamente colocar el tema y listo, sino vamos a entender cuál es nuestra dificultad. Por ejemplo, podríamos colocar cosas como confundo el dueño del producto versus el Scrum Master en la decisión de priorización. Es mucho más fácil entender y poder solventar esta duda que está en mi diario que colocar simplemente no entiendo el rol del Scrum Master, sino que aquí ya lo entiendo mucho mejor. ¿Qué parte no entiendo? ¿Qué parte es la que necesito mejorar y cómo lo hago? Una vez que hemos revisado cuáles son los errores de preparación, veamos cuáles son los errores durante el examen. El tercer error que vamos a ver es el del miedo al fracaso. Muchas veces el examen nos da mucho miedo y eso genera estrés. El estrés muchas veces nos dificulta analizar y no nos da la seguridad para poder responder las preguntas y nos lleva al sobreanálisis. Sobreanalizar las preguntas tiene un problema muy grave y es que muchas veces nos dedicamos mucho tiempo a analizar una pregunta y dedicamos tanto tiempo a esta pregunta que nos olvidamos de las otras y el tiempo se va consumiendo, lo cual hace que existan preguntas que no pueda responder por falta de tiempo. Eso es algo que necesitamos evitar. ¿Qué causa este miedo al fracaso? En primer lugar, la mentalidad de todo o nada. Pensar que si no logro aprobar el examen, pues toda mi carrera estará terminada, no podré tener un crecimiento profesional, el mundo se me va a acabar, etc. Ir con esta mentalidad es lo peor que puedes hacer y trata de no ir con una mentalidad en que este examen es lo más importante del mundo y es todo o nada. El examen es una época de aprendizaje, es algo que nos ayuda, pero no es algo que nos tenga que quitar el sueño. Eso es muy importante para el manejo del estrés. En segundo lugar, el miedo al juicio externo. Muchas veces
hemos avisado a nuestro jefe o a nuestra familia, amigos, que vamos a dar el examen. Así que nos ponemos la presión de que si no apruebo, tengo que decir después a mi jefe que no pude aprobar, etcétera. Busquemos no hacer esto, busquemos reducir mucho los elementos que te puedan gestionar o incrementar el estrés. Si no es necesario, tal vez no avises. Cualquier cosa que sea útil para poder manejar mejor este miedo al fracaso es mucho más válido para el examen, de tal forma que llegues lo más libre posible. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? En primer lugar, el examen es solo eso, es un examen que evalúa tu conocimiento y tu expertise en el manejo de las buenas prácticas. No es el examen más importante del mundo, tampoco es un examen de vida o muerte. Si fallas, puedes repetirlo. No es necesario que pongas más estrés al examen del que ya es. Por otro lado, confía en tu intuición y en la primera opción que consideras. Si tienes una pregunta en la que no estás muy seguro cuál es la respuesta correcta, muy posiblemente esa opción que tú consideraste al principio, la primera opción, sea la más adecuada. De esta forma, confía en esa primera intuición y no te quedes mucho tiempo sobreanalizando preguntas, porque si sobreanalizamos, es muy posible que comencemos a generar supuestos. Y esto es algo que veo muchísimo dentro de las sesiones de estudio que tenemos los días martes, cada 15 días, en vivo con nuestros estudiantes. Recuerda, si quieres participar en estas sesiones, el momento en que tú accedes a nuestro simulador o a nuestro curso, tendrás acceso también a estas sesiones de estudio. ¿Qué sucede? Muchas veces planteamos una pregunta tipo examen y la analizamos. ¿Qué es lo que pasa? Un estudiante me dice qué pasaría si en esta pregunta colocáramos esto, o hiciéramos esto, o cambiáramos esto. Eso es pésimo, porque lo que necesitamos hacer es analizar la pregunta, no colocarle supuestos. Analiza lo que está ahí, eso es todo. De esta manera, estos tres elementos te ayudarán muchísimo a poder afrontar mejor el estrés y el miedo al fracaso del examen. Otro elemento muy importante, y es el cuarto error, es el tema del tiempo. Aquí existe una carrera contra el reloj. Tenemos 180 preguntas que responder en 230 minutos y es muy importante poder lograr completar este examen en ese tiempo. Un error muy común es que las personas comienzan el examen respondiendo de manera muy lenta, tomándose el tiempo para ir revisando de forma muy pausada. Cuando llegan ya a la mitad del tiempo, ven que no han avanzado de la misma forma en el examen y esta vez están en la pregunta 50 o 60, pero ya han consumido la mitad del tiempo, lo cual les genera mucho estrés y comienzan a responder de manera mucho más acelerada. Y en la parte final del examen, lo que suele suceder es que ya no pueden avanzar en las preguntas, ya no ni leen siquiera las preguntas y dejan varias preguntas sin contestar. Esto es justamente porque no existe una gestión adecuada del tiempo. Y esta es una carrera contra el reloj. ¿Qué cosas pueden afectar o qué cosas causan que nosotros no completemos el examen a tiempo? En primer lugar, sobreanalizar las preguntas. Esto es lo peor que podemos hacer. Si tú ves que estás haciendo una pregunta y esa pregunta no sabes muy bien la respuesta o no estás muy seguro, marca la opción que consideres más adecuada y sigue. Continúa, no te quedes en una sola pregunta. Si no has practicado en condiciones reales, es decir, con simuladores que tengan 180 preguntas y que te dé los 230 minutos, muy posiblemente tendrás inconvenientes con esta situación. Y finalmente, no generar una estrategia de gestión de tiempo es un punto que puede causar muchísimos inconvenientes al momento de dar el examen. ¿Qué podemos hacer ante esto? Lo que podemos hacer es, en primer lugar, nunca te quedes más de 2 minutos en una pregunta. Si tienes una pregunta y esa pregunta no estás muy seguro, lo que tienes que hacer es marcar esa pregunta y seguir adelante. No te quedes enfrascado en una sola pregunta. Marca y sigue. Máximo 2 minutos en una pregunta. Nunca te quedes más. En segundo lugar, genera un checkpoint. Indica hitos. Haz una estrategia justamente que te permite ir viendo qué tan bien vas durante el examen. Cuando hablamos de hitos, considera lo siguiente. Nosotros vamos a tener 230 minutos cuando estamos en la pregunta cero. Sin embargo, deberíamos marcarnos hitos a lo largo del examen. Por ejemplo, cuando llegue a la pregunta 60 me tendrían que sobrar 156 minutos. Cuando llegue a la pregunta 120 me deberían sobrar 77 minutos. Si hago esto, pues al final del examen, cuando termine las 180 preguntas, tendré unos 2 a 5 minutos de tiempo extra.
Esto me permite justamente poder manejar y poder gestionar efectivamente mi examen. Esto es una estrategia de gestión de tiempo. Marcar hitos me permite estar mucho más tranquilo y saber que estoy yendo al ritmo adecuado. Si veo que me estoy atrasando en uno de estos hitos, puedo acelerar un poco más el paso. Y si veo que estoy yendo a un buen tiempo, a un buen ritmo, lo que podría hacer es continuar ese ritmo de manera efectiva y tener un tiempo para revisar preguntas. Finalmente, practica en bloques de 60 preguntas. Esto te ayudará a que vayas mejorando esas técnicas de análisis y de gestión de tiempo durante el examen. El error más grave y más importante es el número 5. Este error es el más común y el que he visto que más veces hace que una persona no pueda aprobar el examen. Y se trata de querer hacer las cosas o de responder el examen pensando en así lo hacemos y no pensando en así debería hacerse. El examen de certificación PMP evalúa tu conocimiento y evalúa cómo aplicas los estándares. No evalúa tu realidad. Muchas empresas no tienen estándares correctamente implementados o no aplican buenas prácticas en sus proyectos. ¿Esto qué causa? Causa que nosotros estemos gestionando los proyectos sin tomar en cuenta las buenas prácticas. Y esto hace justamente que nuestra experiencia y nuestra realidad no sea como debería ser hecho realmente el proyecto, sino que lo vamos haciendo más como una resolución de crisis y resolución de problemas que van apareciendo diariamente. Las causas principales de esto son, como decía, en primer lugar, que dentro de una organización no existen unos estándares claros y se van creando prácticas o malas prácticas normalizadas. Las personas creen que lo que están haciendo es correcto, aunque no lo sea. Por ejemplo, en muchas empresas no existe una formalización de la toma de decisiones. No existen documentos que se generen cuando se toman decisiones. Eso es una mala práctica, pero muchas empresas la hacen. Y muchos estudiantes me han dicho que documentar esa información de las tomas de decisiones es una pérdida de tiempo, lo cual es falso. Entonces, se van generando prácticas o malas prácticas normalizadas. Otros casos es el status quo. Nosotros dentro de mi empresa hemos hecho esto de esta forma durante 10 años, pero lo que están haciendo muchas veces se basa en malas prácticas. Por ende, se genera una idea de que esa es la forma correcta de hacer las cosas cuando no lo es. De esta forma, cuando estamos estudiando y cuando estamos dando el examen, no debemos pensar en esta forma es como nosotros hacemos en la empresa, sino de esta forma es como debería ser realizado. Finalmente, falta de exposición a las metodologías y buenas prácticas formales. Muchas empresas no tienen establecidos espacios de trabajo de gestión de proyectos formales. Esto provoca que no se implementen estándares y que no se trabajen con estándares dentro de la empresa. Y por ende las personas no están familiarizados con estos estándares muchas veces. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? En primer lugar, para el examen es muy recomendable pensar en los 6 nunca del mindset del director de proyecto. Un director de proyecto nunca debería contratar o despedir sin analizar el problema. Contratar o despedir deberían ser acciones que se hace o hace el director con base en la información del proyecto. En segundo lugar, nunca debería pedir dinero como primera opción. Si nos está faltando el presupuesto, no debería como primera opción pedir más plata, sino debería ver qué puedo hacer para gestionar efectivamente ese proyecto. En tercer lugar, nunca escale sin intentar resolver primero el problema. Escalar es prácticamente decir a mi jefe que yo no puedo resolver ese problema y que lo paso a él. Pero nosotros deberíamos escalar únicamente cuando ya hemos intentado resolver el problema y no hemos podido, ya sea porque no tenemos la autoridad o porque requiere de soporte adicional. Otro nunca es nunca dejes de hacer algo. El director de proyectos tiene que ser proactivo. ¿Esto qué significa? Significa que tiene que buscar cómo solventar los problemas. Si tenemos en una pregunta dos opciones en la cual la primera me dice registrar el problema y en la segunda reunirme con los interesados para resolver, la opción más adecuada será reunirme con los interesados porque estoy siendo proactivo. En quinto lugar, nunca hagas el trabajo de otros roles. Es importante tomar en cuenta que dentro del examen de certificación PMP se consideran proyectos que están dentro de empresas maduras, en donde los roles son claramente definidos. Por ende, no hagas el trabajo de otros. Y finalmente,
Nunca ignores los procesos de cambio. Es fundamental entender, no ignorar esos procesos formales que existen dentro de la organización. En segundo lugar, asume que cuando estás haciendo el examen, vas a pensar que estás trabajando dentro de una empresa que tiene proyectos que son planificados bajo buenas prácticas y estándares. Adicionalmente, procesos formales y que dentro de la organización todos conocen estos procesos, es decir, trabajamos en una empresa madura. Finalmente, identifica las diferencias entre tu trabajo y los estándares. ¿Cuál es la diferencia que existe? ¿Qué cosas hacemos en la empresa que el estándar no indica y qué cosas deberíamos hacer en la empresa que el estándar indica? Estos elementos nos ayudarán a poder pensar no en así lo hacemos, sino en cómo debería hacerse. Recuerde, el examen evalúa tu conocimiento del estándar y cómo aplicar este estándar dentro de una organización. Recuerda que si quieres conocer más sobre el examen de certificación PMP, en la parte baja podrás encontrar una guía en la cual explicamos paso a paso todos los elementos relacionados con el examen, adicionalmente de estos errores y mucha información adicional que te ayudará en tu preparación. Saludos y nos vemos en el siguiente video.